Todos. Mi nombre es Ricardo García Mazábal, académico de la Facultad de Educación del Departamento de Educación e Innovación de la Universidad Católica de Temuco, y el trabajo que les quiero presentar es un trabajo que está en proceso, un trabajo que está en pleno desarrollo, en franco desarrollo, y que me posiciona en dos clarificaciones iniciales que quiero hacer que son importantes. Primero, es que este análisis que les voy a presentar forma parte de un académico de primera que hace clase en formación inicial docente en primer año, y que por lo tanto, desde la necesidad de poder entender la IA y cómo funcionan los procesos de aprendizaje en educación superior, principalmente en estudiantes de primer año, es desde donde me posiciono. Ergo, no me posiciona desde la expertise, digamos, del manejo eh, informático, ¿no es cierto?, o desde el análisis más bien tecnológico respecto del desarrollo de la IA y sus características propias de elaboración. Por lo tanto, dicho esto, la mirada en la cual me voy a focalizar es la mirada de los sesgos que existen hoy día documentados sobre la inteligencia artificial, sesgos que impactan en la educación superior, ¿ya? De una manera de poder clarificar cuáles son sus tipologías, primero en qué consisten los sesgos, a qué se refieren, cuáles son los tipos que existen, qué riesgos están asociados principalmente al proceso de formación y, como todo, no todo es malo, ¿no es cierto?, cuáles son las estrategias de mitigación que uno podría utilizar en el rol de docente y estudiante. Si me dan los tiempos, espero que así sea. Voy a tratar de procurar de mostrarles algunos ejemplos que he estado desarrollando, principalmente respecto a las estrategias de mitigación, porque se entiende que estos sesgos, más que prevenirlos, es muy importante concientizarlos y por lo tanto trabajarlos para evitarlos, ¿ya? Por lo tanto, la ruta de presentación va a incluir estos puntos muy rápidamente, ¿no es cierto? Voy a partir con la idea del abstract, ¿no es cierto? Con algunos highlights de lo que hemos encontrado, cuáles son los objetivos de este estudio, el método, la introducción y algunos elementos propios teóricos para finalizar, ¿no es cierto?, con ejemplos pedagógicos y algunas conclusiones de este trabajo que, insisto, está en franco desarrollo y en proceso de arbitraje para su primera publicación. En términos de resumen, el uso de la inteligencia artificial, como todos sabemos, presenta una serie de oportunidades. Sin embargo, presenta también muchos desafíos respecto, sobre todo, de la aparición de los sesgos de estos sistemas, principalmente en ChatGPT, que es uno de los que quizá eh, sigue la mayor cantidad de usuarios y por lo tanto uno de los más usados desde el punto de vista de los procesos de formación, uno de los procesos de asistencia, ¿ya? Por lo tanto, esta idea de oportunidad y desafío forma parte de un equilibrio importante que hay que considerar, y no pensar que son solamente oportunidades, sino que cuáles son realmente aquellas salvaguardas que hay que tomar, ¿no es cierto?, al momento de trabajar con este tipo de herramientas tecnológicas. En específico, estos sesgos afectan de manera documentada respecto a lo que existe hoy día en la literatura, incipiente por cierto, ¿no es cierto?, la calidad educativa y en algunos casos respecto del acceso y respecto de las condiciones, puede en algunas condiciones perpetuar desigualdades ya existentes a propósito del acceso, el manejo y el adecuado uso de este tipo de recursos. Y además se encuentra bien analizado cómo su uso indiscriminado puede impactar en el desarrollo del pensamiento crítico. Hay una serie de estudios asociados ahí y que quienes trabajamos en educación universitaria nos es bastante importante porque justamente los desafíos de la gran mayoría de los modelos educativos universitarios, uno de los grandes ejes que existe hoy día en educación superior es desarrollar el pensamiento crítico, el aprendizaje profundo, ¿no es cierto?, como elemento central de la formación principalmente en pregrado. Por lo tanto, el estudio identifica tipos de sesgos que existen, digamos, en la literatura, cuáles son sus impactos y sobre todo qué estrategias existen para mitigarlos, porque existen mecanismos en desarrollo, por cierto, para poder mejorar, digamos, eh, estas limitaciones que se presentan, digamos, en el desarrollo del lenguaje de la inteligencia artificial. Principalmente destacando algo que ya se dijo en un inicio, ¿no es cierto?, a partir de la colega que presentó esta segunda instancia de congresos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los aspectos éticos y reflexivos en el uso de la inteligencia artificial en contextos educativos. Recalco lo ético porque forma parte de un elemento importante al cual normalmente nos referimos en la universidad, pero que tiene otras implicancias también sociales y comunitarias, ¿ya? En términos de highlights, lo que podemos simplificar a partir de lo que llevamos de este desarrollo de este estudio es que los sesgos en el uso de la inteligencia artificial se asocian a impactos que son bien diversos. Ya hay cerca de 16 o 18 clasificaciones de tipos de sesgos, ¿ya? Y que se pueden organizar en implicancias en el pensamiento crítico, en equidad y acceso, pero también en la representación de patrones culturales, estereotipos o como queramos llamarlo, ¿no?
y que de alguna manera ese tipo de impactos o de sesgos es importante poder visualizarlo. Lo segundo es que el uso de la inteligencia artificial se asocia a riesgos de dependencia tecnológica, pero igualmente de perpetuación de estereotipos. Es decir, pareciera que los estereotipos frente a una ausencia de inteligencia artificial o de Primero yo uso me presenté tecnológico primero y después puede estar presenté la también cual. asociado o puede repetirse en la medida en que la inteligencia artificial se utilice. Por lo tanto, también hay un componente importante. Y una tercera idea fuerza es que las estrategias para mitigar estos impactos o sesgos se refieren principalmente a considerar la diversidad en los procesos de consulta, y estos son elementos metodológicos que trabajamos frecuentemente, utilizar filtros de moderación específicos y trabajar curricularmente en una línea mucho más amplia, de mucho mayor espectro, y seguramente una de las preocupaciones importantes para las universidades de aquí a un par de años más, respecto a cómo trabajamos curricularmente en la alfabetización digital para el uso de este tipo de recursos. Los objetivos del estudio tienen que ver con reflexionar sobre la presencia de estos sesgos en el uso y principalmente en el uso de la inteligencia artificial, sus características particulares y los eventuales efectos que tiene en términos de uso, ¿no es cierto?, para el soporte del aprendizaje asistido en el desarrollo universitario actual, que forma parte de una de las estrategias principales y uno de los principales beneficios, por cierto, de este tipo de recursos. En términos de objetivos específicos, tres. Identificar los principales tipos de sesgo que se presentan para el trabajo académico en el uso de la IA y ChatGPT específicamente. Analizar las consecuencias formativas y alternativas de mitigación para dichos sesgos y describir estrategias que permitan el desarrollo de desafíos formativos universitarios para un aprendizaje que sea asistido con estos recursos y no que dependa única y exclusivamente de estos. Para el método que hemos trabajado hasta la fecha, se organizó la información y este paper en función de tres ejes claves. Primero, el rol del estudiante y el aprendizaje asistido. Aquí hay un punto importante y crucial porque la literatura coincide hasta la fecha de que una de las grandes habilidades tiene que ver justamente con cómo una de las grandes habilidades y fortalezas de la inteligencia artificial es cómo estas herramientas permiten generar una suerte de cambio en el rol del estudiante y respecto a cómo, por cierto, el docente promueve el aprendizaje asistido. Hay un foco importante del aprendizaje que es importante y que vendría de alguna manera a tratar de resolver aspectos que son cruciales para nosotros en las universidades. Por ejemplo, cursos pasivos, cursos de alto nivel de reprobación, también llamados cursos críticos, ¿no? De manera un poco general, y que podría eventualmente abordar este tipo de recursos y el aporte, si me permiten ahí un zoom in, ¿no es cierto?, el aporte que generaría los chatbots en específico como recursos de retroalimentación permanente. Un segundo análisis que da cuenta del método teórico que utilizamos en este estudio tiene que ver con analizar los impactos en la calidad educativa, principalmente cuáles son los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial en términos de la enseñanza, pero también algunos sesgos algorítmicos y de homogenización educativa. ¿Ya? Esto también está documentado, hay algunos estudios específicos sobre esto y que también forman parte de un foco metodológico para poder analizar la literatura existente. Y el tercer eje clave tiene que ver con la dimensión ética y la gobernanza, principalmente aquí, cómo el uso responsable de la inteligencia artificial y las políticas institucionales claras permiten una dimensión ética que es abordada por todos y todas. Y este es un elemento importante, vamos a terminar ahí al final de los análisis con esto, porque forma parte de uno de los desafíos importantes que plantea UNESCO y algunos organismos internacionales. Es decir, de qué manera miramos y observamos la inteligencia artificial desde un punto de vista de compromiso mutuo donde la política, la institucionalidad, los actores y los procesos de aprendizaje para el desempeño profesional posterior se pueden de alguna manera cautelar en la medida que se trabajen integradamente dependiendo de los roles que cada uno de estos organismos que he mencionado cumple. Por lo tanto, este método asume un enfoque reflexivo, ¿no? Es un análisis documental, ¿no es cierto? Y que incluye una dimensión muy reflexiva para interpretar cómo estas herramientas basadas en inteligencia artificial se pueden articular o integrar de manera ética y efectiva, ¿no es cierto?, en la educación superior. Respecto de los elementos teóricos que están asociados, lo primero que hay que decir es que la educación superior enfrenta desafíos significativos hoy en el entorno digital. Hay desafíos que se pueden organizar en distintos niveles. Por una parte, desafíos propiamente educativos, y es de qué manera las tecnologías y su incorporación la incorporación de tecnologías emergentes permite garantizar la equidad y la calidad de la formación. Aquí hay una deuda importante, principalmente en los países latinoamericanos y en la transformación que ocurre, ¿no es cierto?, a partir de las reformas educacionales universitarias en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, en los últimos años,
para poder dar cuenta, ¿no es cierto?, de una cobertura de la educación superior que sea un poco más amplia, que aborde los sectores desfavorecidos y de alguna manera la tecnología emergente forma parte de uno de los desafíos también de segundo orden, de cuarto en rigor, la cuarta revolución asociada, ¿no es cierto?, a cómo estas tecnologías se transforman en una herramienta justamente para los sectores más desfavorecidos y se transforman en una oportunidad. Por otra parte, hay un desafío importante en la educación superior y que tiene que ver con la misión universitaria. Hay una discusión bien permanente respecto a qué entendemos por universidad, cuál es el foco, y ciertamente la erupción de la inteligencia artificial vuelve a analizar, ¿no es cierto?, y a poner en tensión esto. Si es de enseñanza, investigación, de vinculación con social, etcétera, ¿no? Salmi establece esta triple misión, ¿no es cierto?, que forma parte del hábitus que todos los docentes académicos y académicas de las universidades vivimos regularmente, pero que además nos implica no solo preocuparnos en aspectos propios de la enseñanza, sino también abrir los espacios de intercambio y vinculación con el medio, pero de investigación además, que tenga cierto nivel de rigurosidad y en donde la inteligencia artificial también se transforma en un buen soporte, ¿no? Y por otra parte, la transformación digital es otro elemento importante, principalmente porque el foco central de la transformación digital, más que la digitalización o el uso de recursos avanzados, tiene que ver con cómo logramos personalizar el aprendizaje y además trabajar la inclusión educativa. Dos elementos que son muy importantes y que permiten, de acuerdo a la literatura existente, ¿no es cierto?, poder conducir, poder transitar, ¿no es cierto?, en esta ruta formativa de los estudiantes, que cada vez son más particulares y específicas. Y finalmente, otro elemento que ya lo mencionamos al pasar, tiene que ver con la gobernanza colaborativa, es decir, de qué manera hacemos de la inteligencia artificial un fenómeno de análisis global, ¿no? Social, cultural, no solo económico y del conocimiento, sino también desde la ciudadanía y las políticas. ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades de la integración de inteligencia artificial? Bueno, en términos de la educación superior, la integración de inteligencia artificial ofrece avances y retos, ¿no? Trabajar desde la brecha digital, por ejemplo, generar una transformación en los roles de los docentes y de los estudiantes, principalmente los docentes para tareas más creativas, generar más tiempo, ¿no es cierto?, de trabajo y por lo tanto de diseño y planificación. Aquí es muy importante la formación, los soportes, los apoyos, ¿no es cierto? Y el sentido didáctico específico de transformación de aprendizaje, no solo de manejo tecnológico. Y desde el punto de vista de los estudiantes, esta necesidad que tenemos de poder generar estudiantes que sean activos desde sus procesos de aprendizaje, pero que sean activos decidores, ¿no?, respecto del uso de la inteligencia artificial o de otros recursos para poder promover aprendizajes que sean profundos, más que resolver tareas emergentes, superficiales, ¿no es cierto?, o responsivas. Por lo tanto, un elemento importante aquí tiene que ver con cómo logramos generar un aprendizaje asistido, es decir, de qué manera generamos retroalimentación adaptativa y también personalizada. Esta es una clasificación bien interesante respecto de la retroalimentación tradicional que uno conoce, respecto de los tiempos, respecto del sujeto, respecto de las tareas o respecto de las funciones, que son los tipos de retroalimentación que en general existen en la literatura. Hoy día, la retroalimentación adaptativa conforma un tipo de retroalimentación específica en el aprendizaje asistido, no necesariamente online, y que da un carácter sumamente flexible respecto de las necesidades de los estudiantes de retroalimentación, principalmente porque los espacios ya no están determinados, los horarios de clase para retroalimentar tampoco debieran estar estancos, sino que más bien debiera ser adaptativa a las necesidades del estudiante, inmediata y más bien desde una línea centrada en los soportes que puede generar los chatbots, por ejemplo, como un recurso importante para la personalización del aprendizaje. Pero hay un elemento importante también que tiene que ver no solo con la integración, ¿no es cierto?, de ChatGPT, sino con las herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas, ¿no es cierto?, utilizamos aquí? Y aquí ChatGPT trabaja como o lleva una delantera importante respecto a la forma en cómo se utiliza para los procesos de aprendizaje. Principalmente porque permite tres ventajas claves. Uno, permite la personalización, es decir, hay ajustes a ritmo, los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Está asociado a la eficiencia, por lo tanto automatiza tareas repetitivas como resúmenes o corrección de textos, por lo tanto permitiría simplificar en términos de tiempo algunas tareas más demorosas o dificultosas, pero además, si es bien utilizada, generaría un apoyo académico importante en términos de generación de ideas, síntesis rápidas de información para proyectos complejos o base analítica para procesos de reflexión posterior.
Sin embargo, aquí es donde surge el punto de contacto con la ética, ¿no? Es decir, no solo son herramientas que permiten estos tres beneficios que he mencionado, sino que también constantemente generan un punto de tensión, ¿no es cierto? Un punto de equilibrio con los aspectos que hay que considerar, ¿ya? Principalmente porque lo que buscamos en las universidades es que los estudiantes puedan ser capaces de generar interacciones reflexivas, no solo con la tecnología, respecto a su profesión, respecto a su identidad profesional, respecto al trabajo con los pares. Por lo tanto, aquí es crucial de qué manera estas herramientas basadas en inteligencia artificial logran combinar los procesos educativos y los aspectos éticos. Principalmente la conciencia de las limitaciones, en especial cuáles son las limitaciones propias de los modelos de inteligencia artificial, tal como ChatGPT, ¿no es cierto? Para asumir que las respuestas no son absolutas, la transparencia respecto de cómo son los procesos, la forma en que se procesan y genera información desde el punto de vista de los modelos de inteligencia artificial. Hay una línea ahí de diseño, ¿no es cierto?, de elaboración, ¿no es cierto?, o de programación de estos recursos. Y también cómo logramos fomentar el desarrollo de habilidades críticas, es decir, de qué manera la inteligencia artificial se transforma en un soporte y no en un fin en sí mismo, de manera de poder generar niveles críticos de análisis, ¿no es cierto? Críticos de información, incluso por la información generada por la misma inteligencia artificial, y utilizarla de manera ética. Y aquí quizás uno de los conceptos más amplios y conocidos mundialmente está asociado a la integridad académica, ¿no es cierto? Como una mirada no solo de integridad eh, eh, ética per se, sino que desde el punto de vista de la racionalidad ética, ¿no es cierto?, en términos del juicio que yo establezco sobre mis contribuciones o las contribuciones que son con aporte o soporte tecnológico. ¿Ya? Dicho esto, entonces, los sesgos en los modelos de inteligencia artificial ya están de alguna manera enunciados en la revisión rápida de la literatura que he hecho. Se entiende que los sesgos en los modelos de inteligencia artificial son errores sistemáticos que emergen de datos de entrenamiento, algoritmos o interacciones humanas y que influyen en la imparcialidad y la calidad de las respuestas generadas. Es decir, estos soportes de inteligencia artificial tienen, por cierto, sesgos que son transmitidos desde el punto de vista de su diseño o desde el punto de vista de otras variables en las cuales opera este proceso. Si simplificamos cuáles son los tipos de sesgo, encontramos tres tipos. Sesgos que están asociados al entrenamiento de datos, es decir, son modelos entrenados con datos homogéneos y por lo tanto perpetúan desigualdades y limitan la equidad. Es decir, podríamos decir que ahí ese entrenamiento está asociado a las respuestas de mayor frecuencia, a los datos de los estudios más citados, etcétera, ¿no es cierto? Generando, ¿no es cierto?, niveles de desigualdades que son perpetuables, ¿no es cierto?, por el mismo modelo. Algunos sesgos que son llamados también culturales y de género, que están asociados a aquellos que reflejan estereotipos sociales, que permiten replicar patrones presentes con los datos utilizados, ¿no es cierto?, al momento de consulta y que por lo tanto también generaría un tipo de sesgo, y la usabilidad, y en el sentido de que las respuestas pueden ser simplificadas, incompletas o descontextualizadas, afectando la comprensión profunda de los usuarios, ojo, independiente de la calidad del prompt. Es decir, existe también ahí un sesgo importante respecto a la tendencia a responder la pregunta independiente de cómo esté construida desde su lógica. Desde ese punto de vista, lo que hemos trabajado hasta el momento es una organización de tres grandes dimensiones de sesgos presentes en la inteligencia artificial: de configuración o modelo, por lo tanto entrenamiento, que genera un diseño algorítmico y interpretación de entrada al momento en que se desarrolla el modelo de IA, que sería antes; uno de usabilidad, que sería después, en términos de que los sesgos están asociados a que la inteligencia artificial y ChatGPT genera siempre respuestas independientemente de la calidad de la pregunta, por lo tanto está muy centrado en satisfacer al usuario y desde ese punto de vista, como es responsiva, genera cierto nivel de dependencia, aun cuando sus respuestas no sean adecuadas porque no logra identificar el tipo de pregunta y la lógica que está a la base, y otras que son de tipo cultural o de valores predominantes y que tienen que ver con generalizaciones o estereotipos. Estas tres dimensiones funcionan de manera bien integrada aquí. Y luego hay un impacto en la autonomía, en el pensamiento crítico y en la reducción de la creatividad. Por lo tanto, las estrategias: diversidad de datos,
Es importante que los estudiantes aprendan a diversificar los datos y los procesos de entrenamiento, generen filtros de moderación, ¿no es cierto?, para detectar y corregir respuestas, eso es muy importante, generen adaptación al contexto y que por lo tanto respondan a necesidades específicas, generen un diseño neutral, ¿no es cierto?, y también, ¿no es cierto?, contribuyen a la formación ética, ¿ya? Voy a dejar algunos ejemplos luego en las presentaciones que van a colgar en la web, luego de las actividades del día de hoy para que puedan revisarlas, pero van a poder mirar cada una de estas estrategias de manera detallada eh, y con toda la posibilidad de seguir en contacto para lo que se requiera. Términos de conclusiones. El uso responsable de la IA requiere gobernanza ética y alfabetización digital. Necesitamos un complemento formativo, fomentar competencias críticas y, sobre todo, la educación va a depender mucho de la capacidad de cómo poder acceder equitativamente a la inteligencia artificial y poder utilizarla de manera responsable. Muchas gracias.